MLP Fanfic. Amor frío. Ya me había cansado de soltar cuanta grosería me sabía, por más que intente, y forcejeé, ese estúpido no me soltaba como tenía más fuerza que yo. ¿Ya te dormiste, linda? Idiota. Jaja. Como no decías nada por un momento lo pensé, pero tranquila, ya casi llegamos. ¿Podrías soltarme, sabes? Yo puedo volar perfectamente. Eso lo sé, pero también sé que te perderías la sorpresa si lo hago. Estaba segura de lo que quiso decir, pero si no me equivoco él bien sabía que si me soltaba escaparía, vaya Pomni tan malditamente persistente. Aún así apenas lleguemos a donde me lleva igual saldría a toda ala de ahí. Mira Norlu. Es ahí donde merendaremos. ¿No me quedo genial? Chocada miré hacia adelante, tenía algo de curiosidad por saber qué había hecho, seguramente algo tonto. Mis ojos se abrieron como platos y mi corazón dio un latido muy fuerte, retumbó todo mi pecho, casi sentí como si hubiera una grieta dentro de mí. Era una parte un poco apartada del parque, había una manta blanca bajo un hermoso, árbol, donde estaban puestos unos delicados platos, muy finos a mi parecer, también había velas y unas curiosas flores que jamás había visto y para terminar una canasta llena hasta el tope de bocadillos. Jeje. ¿Te gusta? Bueno, mi fabulosa persona lo armó todo, aunque tuve ayuda extra. ¿Quién diría que la esposa de mi odioso primo era tan bueno para estas cosas? Me coloco en el suelo y me quedé estática, sentía mucho calor en mi cuerpo, creo que me enfermé, y claramente podía percibir cómo ardían mis mejillas. ¿Sería fiebre? Oh. Noru, ¿estás bien? Estás muy roja. Cállate, idiota. Jeje. Vamos a sentarnos. Me dedicó una sonrisa, era diferente a todas las otras sonrisas bobaliconas que tenía, esta era más cálida. Terminé siguiéndole el juego. Después de todo, no había comido nada en casa de Fluttershy, aún no sé por qué, y me estaba muriendo de hambre. El ambiente del lugar era tranquilo y muy silencioso, justo como me gustaba. Me senté a un extremo de aquella manta y ese bobo al otro. De inmediato me empezó a servir algunos aperitivos y luego colocó un líquido amarillento en una pequeña copa. Mi mirada extrañada no se hizo esperar. Es sidra de manzana. Cortesía de Applejack. Tienes una cara muy expresiva, por eso adiviné que no sabías lo que era. ¿Pero qué mierda decía? Mi cara era menos expresiva que un maldito bloque de hielo. ¿Acaso se quería hacer el chulo conmigo? Solo rodé los ojos y me puse a comer el emparedado. La velada siguió extrañamente tranquila, ese Pegaso puede ser calmado si se lo propone, aunque sigue hablando mucho. Me empezó a hablar de su familia, curiosamente puse atención, que solo consistía de su primo, su esposa y el hijo de ellos, luego de sus viajes y todo lo que veía, qué presumido. Y ese fue el último lugar a donde fui, aunque aún no sé dónde será mi próxima expedición. Noru, ¿sabes qué te parece si me acompañas a la próxima que haga? No. Quiero ver el lugar de donde vienes. Ahí no queda nada. Eso no es lo que me interesa, yo quiero ver de dónde viniste. ¿Y qué ganas con eso, idiota? Fácil, así conozco más de la linda Noru. Eso último había sido con detonante para mí, ese estúpido Pegaso no lo entendía qué era lo que pretendía. Lo iba a averiguar de una u otra manera, así que en ese momento se acabaron las sutilezas. Es raro que yo me deje llevar por mis emociones, no las tengo, pero todo ese maldito lugar me estaban volviendo blanda. De un solo movimiento me levanté y tacleé a aquel odioso Pegaso, lo tenía debajo de mí, sentía una rara combinación de enojo y de otra cosa que no conocía qué era, jamás lo había sentido. ¿Cuál es tu maldito problema conmigo? Desde que te conocí no has dejado de acosarme y decirme cosas raras. Y ahora esto. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de mí? ¿Por qué no te alejas si sabes que te puedo matar? Los demonios saben que lo he intentado. En la vida había dicho tantas cosas juntas, sentía que me iba a explotar la garganta en cualquier segundo. De momento sentí algo raro correr por mi mejilla, ¿era agua? Ese idiota solo me miró de una manera extraña, jamás me habían visto así, y sonrió con más ternura. Acercó su casco a mi rostro y secó el agua que corría de mis ojos. Te estás derritiendo, Noru. No aguante más. Cerré los ojos y lo golpeé en la mejilla con mucha fuerza, comencé a gritar histérica, ¿qué estaba pasando conmigo? Cada palabra mía venía acompañada de un golpe para él. ¿Por qué siempre me sonríes? ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Por qué? Deje de golpearlo, me senté y puse mis cascos sobre mi cara, esa agua no dejaba de salir, ¿de verdad me estaba derritiendo?
Empecé a hacer ruidos raros mientras más salían, de momento sentí las patas de Den alrededor mío, me estaba abrazando de nuevo, eso solo me hacía sentir más rara aún, de por sí ya tenía un pinche caos interno. Me preguntas mucho el por qué, pero yo ya te lo había dicho la primera vez que te vi, ¿lo recuerdas? Sniff Cupi Cup. Ya no podía articular ninguna palabra, tenía muchos años la última vez que dejé salir agua de mis ojos y aquella vez fue cuando la enterraron mi madre, ese idiota rey, todo fue su culpa. De repente ese Pegaso tomó mi barbilla e hizo que lo mirara a los ojos. Te lo diré de todos modos. Te dije que me gusta, suena de cuentos de hadas, ¿verdad? Bueno, yo siempre creí que mi primo cara de tabla era un bobo, decía que se enamoró a primera vista, yo no creía esas patrañas, hasta que te conocí ese día. Tú idiota. Le grité con todas mis fuerzas, un grito que había querido salir hace años, pero jamás fue libre como ahora, salí volando de ahí tan rápido como pude, aunque mis alas dolían horriblemente, aún estaban entumidas por el clima más caliente, no me detuve ni un segundo, ni siquiera miré atrás. Me sentía rara, confundida, débil, eso era lo peor, llegué como cohete a la biblioteca, casi derribo la puerta al entrar, Dwilit pegó un brinco cuando me vio llegar de esa manera tan estrepitosa. No, Noru. ¿Qué pasó? ¿Iden Maku? ¿Estás llorando? Cállate. No me molestes. Esas odiosas cosas que salían de mis ojos no parecían dar tregua, corrí a la habitación y me arrojé a mi cama, me cubrí por completo con las cobijas, no iba a salir de ahí en mucho tiempo, no hasta saber qué es lo que me pasaba. Puffben. La vi alejarse a gran velocidad, me sentía de algún modo culpable, tan empecinado estaba en demostrarle mis sentimientos, que olvidé que ella aún era un duro bloque de hielo. Me costará derretir ese terco corazón más de lo que pensé. Pero en ningún momento mentí, de verdad me gusta. Será mejor que deje que se calme, mañana iré a buscarla, tengo facilidad para encontrarla, y le llevaré algo que la ponga de mejor humor, podrá siempre llamarme idiota, pero sé que sus palabras tienes algo más que aún no deja salir. Si tal vez tenga razón, soy un idiota enamorado, no hay duda. El siguiente día llego tan tranquilo como siempre, me había levantado temprano para buscar un regalo para Noru que podría darle. Vagué por tiendas y florerías, pero cada cosa que veía solo podía imaginarme a Noru tirándomelo a la cara, o en el peor de los casos haciendo que me lo coma. De verdad que tiene gustos exigentes, pero eso no haría que me diera por vencido. Terminé volando a Esuete Polacres, tal vez Aj me pueda ayudar con alguna idea, ella es muy sincera. Al aterrizar me topé con un alicornio que me recordaba a Noru y si mal no recuerdo, él se encontraba ayer en casa de Flutepsi. Hey. Chico, hola. ¿Eh? Hola. ¿Tú no eres el que se llevó ayer a Noru? Así es. El único e inigualable. Jaja. ¿Tú conoces a Noru también? Sí, ella es mi pariente. Oh. Son hermanos. Oh. Eres mi cuñado. ¿Eh? Soy Den Maku, dime Den, puedes tener toda la confianza conmigo. ¿Eh? ¿Sabes si está Aj? De verdad necesito hablar con ella, ya sabes, es buena para los consejos, pero tú también puedes ayudar, sabes, le haré un regalo a Noru pero no sé qué darle, me gustaría verla sonreír. El mundo se acaba antes de que ella haga eso. Entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Tienes problemas para oír o solo escuchas lo que quieres? Había pensado en flores, pero eso es muy aburrido y muy común, yo soy alguien ahuesome. Debo darle un regalo igual. Creo que ambas, la verdad no conozco mucho de los gustos de Noru, solo sé que adora ese broche roto que siempre trae. Eres un genio. ¿Cómo te llamas? Is. Gracias Is por la gran idea. ¿Eh? Nos veremos luego, cuñado. Qué torpe. Salí volando a toda prisa, debía ir a una ciudad en particular a buscar el mejor regalo del mundo, sin duda haré que Noru sonría o de perdida un beso, si un beso me gustaría mucho. Fin pof. Ya era más de mediodía y aún me negaba a abandonar mi cama, más que nada por el horrible dolor de cabeza que tenía, parecía resaca, por lo menos me saqué las cobijas y ya me empezaba a acalorar, en eso entró Dwilit, que traía, levitando con su magia, un vaso con jugo y un emparedado de margaritas. Oí que te despertaste, te traje algo de comer. No quiero nada. Lo dejaré aquí por si cambias de opinión, además está el baño listo si quieres refrescarte. Y si quieres hablar, estaré abajo haciendo algunos pergaminos para la princesa Celestia. Al menos esa Pony resultó más lista de lo que imaginé, no me bombardeo con preguntas incómodas, no se las iba a responder de todos modos, como acostumbran todas esas torpes yeguas sentimentales.
Vi aquel emparedado, no se veía tan mal, terminé por comerlo todo, luego me dirigí al baño, me quedé por lo menos una hora en la tina antes de dignarme a salir, el agua helada me calmó bastante, me recordaba a los ríos congelados donde solía ir con Is. Terminé bajando las escaleras, ya estaba entúmida de estar acostada casi toda la mañana. Al bajar ahí estaba Duilig como había dicho, estaba tan concentrada que no me vio llegar, le toqué el hombro provocando que ésta se sobresaltara. Hola Noru, jejeje, bajaste. Si necesito saber unas cosas, tú tienes muchos libros, así que los usaré. Claro Noru, toma los que necesites. Y así empezó mi búsqueda de respuestas, devoraba libro tras libro pero solo me dejaba más inquieta, seguían diciendo lo mismo, sentimientos, atracción, querer y peor amor. En lugar de ayudarme solo me estaban poniendo más tensa, además no decían nada acerca de lo que sentía cuando Den se atrevía a darme un abrazo. Arrojé el libro furiosa llamando la atención de Duilig. Creo que no estaba lo que buscabas. No. ¿Quieres otro libro? No, quiero preguntarte algo. De verdad. Claro. Me acerqué a ella, cuando la tenía frente a frente, le dije del modo más amenazante posible, me sale natural. Si le comentas a alguien de lo que te diré, me aseguraré que sea la última cosa que salga de tu jodida boca, ¿entendiste? Bastante bien. Bien, dile a Spike que traiga algo de comer, esto será largo. Y así comencé a contarle algunas cosas que me pasaban, moriré por eso, desde los abrazos de Den hasta lo que pasó la noche anterior, si esa Pony era tan lista como decían encontraría una solución a lo que me pasaba. Bueno gente, acá acaba otro capítulo, quise hacerlo un poco diferente agregando el punto de vista de Den, a ver qué les pareció. Por lo del dibujo bueno ya no se preocupen. Nos vemos el próximo capítulo. Ciao.